Buenos días a todos. Estamos en una reunión acerca de la vida que existe y nos espera después de lo que llamamos muerte. Sin embargo, esta charla se dirige más bien hacia una mejor comprensión de nuestra vida presente. Consciencia, libertad interior y trascender. ¿Por qué este título? En la naturaleza humana está el ser seres conscientes, libres y espirituales, es decir, trascendentes. Sin embargo, solemos existir con una consciencia dormida, una libertad interior atenazada y una trascendencia olvidada. Muchos seres humanos viven atrapados y esclavizados bajo el influjo de la mente y las emociones. Mente y emociones, como veremos, son solo mecanismos biológicos que pueden ser observados, conocidos y trascendidos. Es posible despertar nuestra consciencia y comenzar a ser verdaderamente libres. Como bien dice Annie Marquier, el ser humano es realmente libre cuando aprende a utilizar su sistema mental en vez de ser manejado por él. Es importante distinguir estos dos términos, conciencia y consciencia. La conciencia sin ese es nuestro ser esencial, nuestra alma, la esencia inmortal de lo que somos. El centro del ser humano es su conciencia más que su mente y su cuerpo físico. Lo que nos hace humanos es la conciencia. La consciencia con ese es una facultad de la conciencia por la que somos capaces de darnos cuenta de lo que nos rodea y a la vez de nosotros mismos. Pero no todos los seres humanos somos conscientes de igual modo. Carl Jung, el gran sabio del siglo XX, lo expresó muy claramente. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y muchos humanos estamos dormidos en el sueño de la inconsciencia. Y ese despertar al que alude Jung es el volverte consciente de ti mismo. Pero solemos ser mucho más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y prácticamente inconscientes de lo que ocurre dentro. Estamos muy despiertos hacia lo de fuera y dormidos hacia lo que ocurre dentro. No solemos darnos cuenta de lo que pensamos y de lo que sentimos. Solo cuando las cosas van mal, en la enfermedad, en las crisis, en las pérdidas o en la proximidad de la muerte, miramos hacia adentro. Y como no nos conocemos, no sabemos gestionarlas y nos desbordan. Lo sepamos o no, toda nuestra realidad es interior. Nuestro cerebro, con los pensamientos y emociones que genera, recrea la realidad a la medida de cada uno. Y lo hace de forma que la podamos percibir tanto como felicidad o como infelicidad, ambas con minúscula. La principal causa de infelicidad no suele ser la situación en sí, sino tus pensamientos acerca de ella. Y como toda nuestra realidad es interior, la salida del laberinto existencial, la reducción del sufrimiento humano, la verdadera salida está dentro, está en mirar adentro. La libertad interior es hacerte cargo de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que haces. Es elegir ser. Pasar de ser una marioneta inconsciente, movida por los hilos del ego, a tomar las riendas y decidir qué pensar y cómo sentirte. Y para ello es necesario vivir consciente. Es en principio algo muy simple, es darte cuenta de que te das cuenta de todo lo que ocurre en tu interior. A menudo solemos confundir estos dos términos. Dolor y sufrimiento no son lo mismo. El dolor es inevitable como seres biológicos y sensibles que somos. El sufrimiento es algo plenamente humano. Su origen es en muchos casos mental y emocional. Sufrimos porque nos sentimos juzgados, rechazados, traicionados o abandonados, no reconocidos, etcétera, etcétera. El dolor es inevitable. El sufrimiento es en gran medida opcional. ¿Y a qué me refiero con el término trascendencia? Esta bella frase de Teilhard de Chardin la define perfectamente. No somos seres humanos en una aventura espiritual,
Somos seres espirituales en una aventura humana. Es decir, nuestra esencia eterna es la de ser seres espirituales. Y el paso por esta vida física es solo una aventura, una experiencia de ese alma en el mundo de la materia. Trascender es también ir más allá del personaje que habitas en esta vida física. El propósito de esta charla es que comprendamos mejor la diferencia entre ser y tener. Somos cada uno de nosotros la conciencia que observa y tenemos los pensamientos y las emociones que surgen. Solo se puede perder aquello que se tiene, no lo que se es. Eres el observador de una mente que genera emociones en un cuerpo. Vamos a conocer mejor aquello que tenemos y no somos, es decir, la mente y las emociones. Y vamos a comenzar por el ático de la casa, el mundo mental. Tomar conciencia del mundo mental es comenzar a observar los pensamientos. El que observa, el sujeto, y lo observado, los objetos, es decir, los pensamientos, no pueden ser por tanto lo mismo. Observar los pensamientos hará que te veas a ti mismo con otros ojos. Pero como decíamos al principio, ¿por qué somos tan inconscientes hacia lo que ocurre dentro? El símil del iceberg lo explica muy bien. Solo somos conscientes de un 5% de lo que ocurre en nuestro interior, que es nuestra autoimagen, lo que creemos que somos. El 90% de lo que ocurre en nuestro interior está sumergido en el inconsciente, y ahí radica la verdadera personalidad. Desde el inconsciente aletean, burbujean y afloran nuestros deseos y pulsiones más profundos, las emociones y los patrones de conducta. Como bien decía Confucio, lo de dentro se manifiesta por fuera. El 95% de nuestra actividad cerebral es automática e inconsciente. Solo nos hacemos conscientes de la información, es decir, de la corriente neuronal que circula por el área prefrontal, esa pequeña área señalada con la flecha roja a la izquierda. Aunque realmente la conciencia no radica allí, la conciencia no está en nuestro cerebro. Este área prefrontal es un convertidor de señal que nos conecta con la conciencia no local, la conciencia universal. Los programas de televisión están en la nube de las ondas hertzianas. El televisor es solo el decodificador de las mismas. Hay también una razón evolutiva para todo esto. 4/5 partes de nuestro cerebro procede del periodo reptil y mamífero de la evolución, y solo un 15% es la corteza neoformada, el neocórtex simio-homo. Esa pequeña área amarilla que veis en la diapositiva de la derecha es el área prefrontal, la base de la autoconciencia. Pero en lo profundo está el sistema límbico, que es un verdadero cerebro dentro del cerebro. Tiene su memoria propia y toma sus propias decisiones instintivas y de supervivencia sin el control consciente. Es un cerebro rápido, automático e instantáneo, y funciona bajo el binomio recuerdo-similitud. Registra y almacena todo lo que ocurre y genera una respuesta emocional instantánea ante una mínima similitud con una situación anterior y almacenada. Todas nuestras emociones tienen su base y su origen en el sistema límbico. En el ser humano, por la socialización, este ha ampliado sus funciones para ser el verdadero cerebro instintivo del ego, es decir, el verdadero cerebro emocional. Vamos a centrarnos ahora en la mente y sus pensamientos. Y voy a ser muy claro desde el principio. No te creas casi nada de lo que piensas. Y fijaros bien que digo, la mente y sus pensamientos, no tus pensamientos o mis pensamientos. Veremos a continuación por qué. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde surge lo que pienso? Es importante comenzar a distinguir que todos los pensamientos no son iguales y que no surgen del mismo sitio. Hay dos tipos de pensamientos según su procedencia. Por un lado está el pensamiento intencional o voluntario. Son pensamientos prácticos, dirigidos a una actividad concreta, el estudio, la lectura, el trabajo, el movimiento, etc.
Surgen de la actividad de una red que se llama la red neuronal orientada a tareas o red ejecutiva central. Suponen menos de un 10% de nuestra actividad cerebral y son tus auténticos pensamientos propios, ya que en ellos hay atención e intención. Pero existe otro tipo de pensamiento que se llama pensamiento espontáneo o divagatorio o actividad mental espontánea. Es un estado de vagabundeo mental, un estado de estar perdidos en nuestros pensamientos. Tiene su origen en otra red, que se llama la red neuronal por defecto. Son pensamientos involuntarios, la mayoría inconscientes, y surgen en tu mente sin tu control consciente. Nos pasamos más de un 90% del día sumergidos e inconscientes bajo el influjo de la red neuronal por defecto. Pero, ¿qué son las redes neuronales? Son complejos circuitos en los que se automatiza, se coordina y se hace más eficiente y rápida la actividad cerebral. Algunas vienen de serie. Nacemos sabiendo patalear, mamar, llorar, y muchas otras las vamos adquiriendo, como es el aprender a andar. Pero hay muchas otras que se van adquiriendo también en nuestro medio actual, como es, por ejemplo, aprender a conducir. Aprender a conducir es básicamente crear una red neuronal de conductor. Una vez que has aprendido a conducir, ese complejo acto de conducir se vuelve inconsciente. Y mientras conduces, esa actividad pasa a un segundo plano y estás hablando por el móvil o hablando con tu copiloto o incluso perdido en tus pensamientos. Nada más tenemos que darnos cuenta la cantidad de kilómetros que podemos recorrer en una autopista sumergidos en nuestros pensamientos y sin darnos realmente cuenta de lo que estamos haciendo. Al igual que el proceso de conducir, muchas de las conductas humanas se vuelven automáticas e inconscientes y se forman así patrones de conducta como de personalidad estresada, personalidad neurótica, celotípica, iracunda, invisible, agresiva, negativa, etc. Victimista, depresiva. Para mí, más que pecados capitales, son patrones capitales, y no por su importancia, sino porque están en la cabeza, surgen de la cabeza. Esta es una bella imagen del conectoma, es decir, de las conexiones, centralitas y circuitos de la red neuronal por defecto, donde radica el pensamiento divagatorio. Esta red fue descubierta a finales de los años 90 por un grupo de neurocientíficos intrigados por el alto consumo energético cerebral. El cerebro, que supone solo un 2% del peso del organismo, consume más de un 20% de la energía incluso en reposo y solo un 5% más mientras ejecuta una tarea concreta. Esta red compleja implica áreas visuales, áreas auditivas y del lenguaje. Por eso percibimos los pensamientos en forma de flashes de imágenes, en forma de sonidos y sobre todo en forma de voces. Son las voces en la cabeza. Esta red es para el cerebro como un ralentí para el motor. Es decir, es más fácil mover un coche desde el motor al ralentí que estando parados. Esta red siempre está encendida y con actividad intensa. Se acaba convirtiendo en tu piloto automático, que te lleva muchas veces donde no quieres. Hay un notable desequilibrio de redes. Saltas de una red a otra, pero siempre hay un predominio notable de la red neuronal por defecto, de más de un 90%. El pensamiento espontáneo siempre predomina sobre el intencional, hagas lo que hagas. Un buen momento para observar esto es, por ejemplo, cuando te duchas. Obsérvate. Cuando te duchas, ejecutas acciones propias de la red ejecutiva central que coordina la esponja, el jabón, los movimientos, etc. Sin embargo, inmediatamente te pierdes en tus pensamientos acerca de lo que tienes que hacer ese día, de que llegas tarde, de los temas de trabajo, etc. Y nada de eso tiene que ver con lo que estás haciendo en ese momento. Y esto ocurre continuamente a lo largo del día. Es decir, el pensamiento automático inconsciente gana por goleada al pensamiento consciente e intencional. La actividad de una red neuronal se ha convertido en tu jaula mental en la que estás atrapado sin saberlo. No podemos evitar nuestros pensamientos espontáneos, pero sí podemos observarlos. Esta frase de Eckhart Tolle, la libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador,
fue para mí el detonante de mi interés y dedicación a la consciencia. Este predominio notable del pensamiento divagatorio sobre lo intencional que se filtra en todas las tareas diarias hace que lo que piensas no suele tener nada que ver muchas veces con lo que haces. Hay una verdadera disociación mente-cuerpo y pensamiento y acción. Los pensamientos que surgen de la red ejecutiva central son como invertir la energía del motor en el movimiento del vehículo, mientras que los de la red neuronal por defecto sería como consumir la energía en un ralentí revolucionado, malgastándola inútilmente y generando solo contaminación. Entonces, una buena pregunta sería, ¿a quién pertenecen los pensamientos espontáneos? Los pensamientos divagatorios de la red neuronal por defecto surgen sin tu control. Pertenecen a tu ego inconsciente. Solo son verdaderamente tuyos los pensamientos que surgen de la red ejecutiva central. Hay en ellos atención e intención, es decir, voluntad propia. Ahora podemos entender mejor aquello de no te creas la mayoría de lo que piensas, no son tuyos. La ansiedad, el estrés, la negatividad y el victimismo surgen de la red neuronal por defecto no observada, de la mente no observada. Además de la falta de control sobre los pensamientos espontáneos, una cuestión importante es la calidad de esos pensamientos. Estos pensamientos espontáneos suelen agruparse mediante temas, lo que se denominan contextos de pensamientos. Observa bien, a ver si en ellos hay contextos victimistas, depresivos, inseguros, iracundos, de baja autoestima, etc. Su persistencia y repetición no solo suponen una negrura mental en la que estás instalado e inmerso, sino que son una fuente de insatisfacción personal, de estrés, de sufrimiento innecesario y al final de enfermedades físicas. Un 90% de las enfermedades actuales son de origen psicosomático y derivan de pensamientos y emociones no observadas. Por supuesto que existen también contextos de pensamientos positivos, pero realmente son los menos. El mindfulness, en castellano atención plena en la vida cotidiana, y la meditación son métodos personales y autoconscientes para incrementar el balance en favor de la red ejecutiva central y reducir la actividad de la red neuronal por defecto. Mediante la atención plena en la vida cotidiana, tomas la rienda consciente de tus pensamientos y otorgas un valor especial al momento presente. Te haces co-creador de tu realidad y no su víctima inconsciente. El pensamiento intencional tiene un inmenso poder creador. Se dice que la cualidad de un pez es nadar, la de un pájaro volar y la del ser humano es crear. El que siembra un pensamiento cosecha una acción, el que siembra una acción cosecha un hábito, el que siembra un hábito cosecha un carácter y el que siembra un carácter cosecha un destino. Es decir, la siembra es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Según lo que siembres, así cosecharás, trigo o cizaña. Tú eres el jardinero de tu mente, cuando te vuelves consciente, y procuras sembrar flores en vez de cizaña, y evitas echar basura en tu jardín. Pero, ¿cómo sembramos en realidad? La realidad es que muchos de nosotros usamos muy poco nuestra mente. Es ella la que nos usa a nosotros. Vivimos la mayor parte del tiempo abducidos por ella. Si queremos ejercer la facultad de un pensamiento creador, tenemos que seguir unas reglas para poner de nuestra parte el lado inconsciente. El inconsciente, aunque tiene un gran poder sobre nosotros, es dócil a las órdenes del consciente formuladas con intención clara. Pero hay unos requisitos que cumplir. Lo primero, la afirmación debe de hacerse en positivo. El inconsciente no entiende de negaciones y además no verbalizar el concepto que se quiere evitar. Ejemplo, no puedes decir no voy a fumar, sino que sería correcto decir respiro salud. Hay que hacerla en tiempo presente, nunca en futuro.
El inconsciente recibe la afirmación ahora y entiende el futuro como un aplazamiento. En realizado, hay que dar por hecho que se ha conseguido lo que se pretende ya con una intención clara. En primera persona, lo que debemos expresar es lo que queremos ser o sentir, no lo que queremos que otros hagan por nosotros. Y además hay que hacerlo de forma concreta. Imaginar claramente lo que se desea obtener de forma clara y concisa. Ejemplo de ello sería: soy consciente de mis pensamientos. Hay presente, hay una forma concreta, hay una actitud en primera persona y ya está realizado lo que se pretende conseguir. El pensamiento y el lenguaje no solo sirven para describir la realidad, sino también para crearla. Otra buena pregunta que debemos formularnos es: ¿en qué pensamos? ¿Qué piensa nuestra marioneta? ¿Cuáles son nuestros temas o contextos de pensamiento más habituales? Veremos. Tenemos en el día entre 70 y 150.000 pensamientos espontáneos cada día, con una media de unos 100.000. El 90% de los pensamientos de un día son idénticos a los del día anterior. Son pensamientos repetitivos, recurrentes, rumiantes. Son pensamientos obsesivos en muchos de los casos, pero en el fondo son pensamientos repetitivos e inútiles. Aparecen encadenados en una cadena lógica que se van desarrollando sobre un tema o un contexto de pensamiento, como habíamos visto antes. Siempre hay en ellos un sentido del yo, es decir, hay un contenido egoico con el yo, mí, me, para mí, etc. Siempre son oscilantes entre el pasado y el futuro, y nunca en el presente, es decir, vives una cosa y piensas en otra. La mayoría de ellos son inútiles y afuncionales. El cuerpo físico siempre está en el presente, en cambio la mente está oscilante entre los recuerdos del pasado y las esperanzas del futuro. Ello genera una disociación, fuente de estrés y malestar. Los pensamientos espontáneos son una corriente mental que puede dejar tras de sí un importante rastro emocional y físico en el cuerpo. Vivir en la inconsciencia, es decir, con el piloto automático, es un gran generador de daño corporal. Hay un bello cuento zen que ilustra esto. Estando de regreso al monasterio, un maestro zen con sus discípulos, cerca de una aldea y a la orilla de un río, una bella joven les pide que por favor la ayuden a cruzar el río para no mojar su bello kimono. Un monje la carga a la espalda y la deposita en la otra orilla. Horas después, cuando llegan al monasterio, otro de los discípulos increpa al maestro diciendo: «Maestro, no es propio de un monje tomar encima de sí a una joven. ¿No vas a reprender a mi compañero por haberlo hecho?». El maestro, impasible, le responde: «Tu compañero cargó unos instantes a la joven mientras cruzaba el río y la soltó. Tú aún la sigues llevando a cuestas». El saco de nuestras emociones no resueltas y sus pensamientos recurrentes es un lastre que condiciona nuestra salud y nuestra vida. Decir yo pienso es tan incierto como decir yo digiero o yo hago circular mi sangre. Parece tajante y excesivo decir esto, pero en realidad tú no piensas. El pensamiento surge en ti. Pensar es algo que ocurre. Un buen ejemplo de esto es como cuando haces zapping en tu televisor. No son tuyos los contenidos que ves. El contenido de esos pensamientos que surgen lo decide el programa o la cadena más activa de tu inconsciente. Tu inconsciente además tiene el mentemando y hace el zapping y te pone el canal que desea sin tú saberlo y sin controlarlo. Los pensamientos espontáneos están fuera de tu control consciente. Y como ni siquiera tenemos el mando para cambiar de canal, solemos escaparnos mediante el trabajo compulsivo, las distracciones, la comida o la bebida excesivas, las drogas, el alcohol o las redes sociales. Todos ellos son intentos vanos de escaparse, ya que el programa sigue ahí, insistente, tenaz y persistente en cuanto te descuidas. La consciencia es tomar el mentemando, observar lo que surge y decidir qué canal quieres que aparezca en tu pantalla mental.
Cuando empiezas a observar tus pensamientos, te das cuenta de las voces en tu cabeza. Son una cháchara incesante, que te dicen lo que tienes y no tienes que hacer, que hablan entre ellas, que se dicen, se desdicen y se contradicen. Son los famosos deberías de, tendrías que, etcétera, etcétera, siempre con un juicio detrás de ellos. Son como tener uno o varios insufribles compañeros de habitación. Y lo peor de todo es que te lo crees porque estás identificado con ellas y crees que esas voces son tú. Entonces, una buena pregunta sería: ¿cuál de esas variadas voces, de esos múltiples personajes eres tú? ¿Eres el que pregunta o el que responde? ¿El que increpa o el que es increpado? ¿El que juzga o el que te consuela? Ninguno de esos personajes eres tú. Son las voces de tus subpersonalidades, de tus pequeños egos. Podría parecer que todo esto que digo es como estar loco o esquizofrénico, pero no estás loco. Observa tus pensamientos. Escucharás las voces de tus personajes, de tus subpersonalidades que habitan en ti, pero no son tú. Son las voces de tus mecanismos de defensa. Cada subpersonalidad tiene su máscara. Hay una máscara para el trabajo, otra para la pareja, otra para los amigos, etcétera, etcétera. La mayoría de las interacciones sociales son tan superficiales y faltas de empatía y profundidad porque no son más que interacciones entre máscaras. Pero siempre hay una herida oculta detrás de cada máscara. Otra falacia o engaño de nuestra mente y de nuestro ego es creer que puedes esconder tras tu máscara tu mundo mental y emocional interior, que lo puedes mantener como tu secreto. Sin embargo, no solo te traiciona el lenguaje corporal del que no eres consciente, sino que el propio pensamiento y su energía emocional son captadas, incluso a un nivel inconsciente, por la persona objeto de ellos, con independencia de que esté delante o no. En un cierto nivel, aunque inconsciente, esta persona conoce y percibe tu sentimiento. Más que química, es física cuántica. Existimos en un campo unificado de conciencia y todo está entrelazado y entretejido en una red invisible de conciencia. Un ejercicio divertido y a la vez un juego es nombrarlas y darles un nombre, porque lo que no tiene nombre no existe. Puedes decirte amablemente: vaya, ya apareció Vicente, el repelente niño Vicente que lo sabe todo y no deja hablar a los demás. O Anita la caprichosa, que nunca está a gusto con lo que pasa y siempre tiene un comentario desagradable que hacer, etcétera, etcétera. Cada uno sabe cuáles son sus máscaras y cómo hacerlo. Todas las máscaras que usamos son solo mecanismos mentales de defensa y ocultación de un pequeño yo. Cuando te relacionas con alguien, sitúate en el centro de tu conciencia. Sé objetivo contigo mismo y pregúntate: ¿desde qué parte de mí lo estoy haciendo? ¿Estoy siendo verdaderamente auténtico con esta persona? La respuesta está en tu conciencia. Al observarte, empiezas a sentirte como un ser humano que va tomando conciencia de sí mismo y va mirándose de forma neutra al ser humano que se comporta como humano, con sus grandezas y sus debilidades. Ahora vamos a ver cuáles son los contenidos mentales predominantes, es decir, acerca de qué pienso. La inmensa mayoría de los pensamientos espontáneos pueden agruparse dentro de las 3 P's, que reflejan los instintos básicos de supervivencia personal y de la especie. La primera P es pánico. Es una forma de decir, una regla mnemotécnica, una forma de decir miedo con P. El miedo a la muerte es el miedo supremo que late detrás de todos los miedos. El miedo a las pérdidas, a no ser reconocido, a sentirse ninguneado, en definitiva, a la muerte del ego. La otra P está relacionada con los conceptos de placer-procreación. El instinto básico de supervivencia personal y de la especie subyace detrás de todos los pensamientos y de la necesidad de sentirse aceptado, querido, reconocido, amado, etc.
de buscar pequeños placeres que compensen esas carencias y el vacío que sentimos. Los pensamientos acerca de los deseos de placer son pequeñas inyecciones de dopamina con las que consolamos nuestras carencias. La tercera P se relaciona con la protección del territorio y el poder. El instinto de protección del territorio en el humano actual se ha transformado en el instinto de poder, la sensación de dominio sobre otros, la soberbia, el complejo de superioridad son expresiones modernas de este instinto. Además, nuestro desvalido ego precisa de refuerzos constantes. Cada vez que te dices a ti mismo, no me importa lo que dices, o a mí me vas a dar lecciones tú, todo esto son meros mecanismos de autogratificación de un ego que se siente menoscabado. Y hacemos esto continuamente. El cerebro solo está cumpliendo su papel biológico. Con los pensamientos que genera, cumple a la perfección su misión como máquina biológica para la supervivencia del cuerpo y del ego. Ten claro este axioma. A tu cerebro no le importa que seas feliz, solo que sobrevivas. La base de todo pensamiento espontáneo es instintiva. Solo tienes que observarlo. En el mundo social actual, este instinto es que sobreviva tu ego. Otra cuestión importante es observar la imperiosa necesidad de controlar todo lo que nos rodea. Es una verdadera pandemia generadora de ansiedad y de estrés. El miedo subyace detrás de toda necesidad de control. Es saludable aprender a vivir con un cierto grado de incertidumbre, porque en realidad controlamos muy poco o nada de lo que sucede. Relájate y vive el momento presente. Solo existe el ahora. Es lo que es. El pasado y el futuro son solo pensamientos de recuerdo o de anticipación. La mente no observada es una gran generadora de estrés. Pero, ¿por qué estamos tan identificados con los pensamientos que surgen? ¿Por qué siempre crees que eres tú quien los piensa? Ello se debe a un fenómeno que se denomina la sincronización. Vamos a poner un buen ejemplo. Imagina que estás en el cine viendo una película de una cena romántica. Los productores de cine actuales solo consiguen de momento sincronizar la información de dos sentidos, la vista y el oído. Y tú estás tan inmerso en la película que ni siquiera te das cuenta que estás sentado a oscuras en la butaca del cine. Imagina que los productores del futuro pudieran sincronizar perfectamente también el resto de los sentidos y hacerte también sentir el sabor de la comida, el olor del vino, la caricia de una mano y los recuerdos del personaje y las emociones que experimenta. Estarías perdido, atrapado y tu voluntad totalmente anulada a merced del argumento de esta película. La misión del cerebro es crear una realidad coherente integrando toda la información de los sentidos con sus registros previos de memoria. Todo está perfectamente sincronizado para cada uno. Por eso, no vemos las cosas como son, sino como somos. Vivimos en la pantalla mental y emocional, es decir, en la realidad interior que genera nuestro cerebro. Mientras vivas inconsciente, no serás tú ni tu alma el protagonista de la película, serás un actor bajo el guión que te pone delante el inconsciente. Es necesario comprender que el cerebro y sus redes no son más que una máquina biológica diseñada para la supervivencia de todo el conjunto, del psicocuerpo y del ego especialmente. En resumen, pensar que nuestro cerebro tiene una vida privada, una energía oscura ajena a nuestra consciencia, puede asustarnos, pero sin embargo la tiene. Nos pasamos un tercio de nuestra vida dormidos y más de un 90% de la vida en vigilia, dormidos también, pero hipnotizados en medio de nuestros pensamientos. Nuestra vida es una especie de sueño en la que existimos inconscientes de nosotros mismos en una gran parte. El gran valor que tiene la observación de tus pensamientos es el de que así puedes conocer a ese actor, a ese pequeño yo y aprender de los mecanismos de tu personalidad.
y saber más acerca de quién crees ser, es decir, al personaje que habitas. Como conclusión y resumen a lo anteriormente dicho, la voz de tus pensamientos espontáneos no es la voz de tu alma, es la voz de tu ego que se expresa a través de ellos. No te creas la mayoría de lo que piensas. Mientras no haya atención e intención personal, esos pensamientos que surgen solo están en ti, pero no son tú. Tú eres quien los observa. Y además, no luches contra tus pensamientos. No puedes ganar. La mente siempre vencerá. Pero si los observas con atención consciente y sin juicio, te vas poco a poco separando de ellos y soltarán sus garras sobre ti. El ego y la mente son inseparables. La mente espontánea es pues la herramienta del ego, y el ego a su vez es el personaje creado y mantenido por la herramienta mental. Existen miles de definiciones de ego. Una de ellas es que el ego es la mente no observada, de Eckhart Tolle. Esta nos habla del origen de la inconsciencia que hay detrás del personaje. Pero para mí la más breve y clara de todas ellas es la de ego-máquina. Es el personaje que está detrás de tu psicocuerpo y que te hace creer que eres tú. Pero tú eres el alma inmortal que temporalmente habita en ese ego, en ese personaje. La mente es un siervo maravilloso si se usa adecuadamente, pero un amo terrible si estamos a su merced. La autoconsciencia es, por tanto, la llave de la jaula, la llave de tu libertad interior. El tomar conciencia de lo que surge en tu mente te separa de ello y sabes que nada de eso eres tú. La autoconsciencia es el instrumento con el que tu alma puede dirigir en la vida. Una buena pregunta también es cómo distinguir el ser consciente de los pensamientos con el pensar acerca de los pensamientos. La consciencia siempre es simultánea y observa lo que piensas, sientes o haces mientras esto se produce. No juzga, es pura observación neutra. Siempre está en silencio en el momento presente. La conciencia es. El pensamiento acerca de mis pensamientos siempre lleva un retardo. Siempre juzga o etiqueta. Se expresa en forma de voces o imágenes. Pone parches sobre otros pensamientos y siempre divaga sobre el pasado y el futuro. El pensamiento tiene formas, es decir, existe. Como decíamos al principio, el observador y lo observado no pueden ser lo mismo. La consciencia puede existir sin pensamientos. El pensamiento no puede existir sin consciencia. Existen en nosotros dos tipos de mente. Hay una mente inferior o ego y una mente superior conectada con el ser y con el alma. La consciencia puede identificarse con una o con la otra. Cuando se identifica con el ego, al ser este inconsciente de su realidad espiritual, cree que soy mis pensamientos, soy mis emociones y soy mi cuerpo físico. Me identifico totalmente con el personaje. Existo atrapado y prisionero de sus mecanismos. Sin embargo, cuando soy consciente de mi alma, de mi ser espiritual que soy en verdad, mi percepción cambia. Y sé que tengo pensamientos, tengo emociones y tengo un cuerpo físico agrupados en un ego consciente. Pero no soy eso. Soy el alma, un alma que a la vez es responsable del cuidado y de mejora de las facultades de ese psicocuerpo en esta vida física. En algún momento de tu crecimiento personal tendrás que tomar distancia de tu psique, o bien seguirás atrapado por ella. Sí, estás oyendo bien. Toma distancia de tu psique, sepárate de lo que crees que eres. Deja de creerte tus pensamientos. Ya sabes que en realidad no son tuyos. Y además, tu personalidad no es inamovible. Si es fuente de infelicidad, puedes cambiarla.
La consciencia te otorga ese poder. Está solo en tu mano. Nadie puede hacer eso por ti. Por ejemplo, es posible ver las cosas de otra manera. Vamos a poner un ejemplo. Imagina o recuerda aquella vez que te enfadaste con un hermano o con un amigo o con tu pareja por cualquier suceso del pasado. Vemos a esa persona a través de las rayaduras de las gafas mentales que llevamos puestas. En vez de darle vueltas a lo que pasó, pregúntate sinceramente, ¿por qué siento yo esto? ¿Qué hay en mí que me hace sentir así? Lo importante no es lo que ocurrió, sino por qué yo me siento así. ¿Lo veo desde el orgullo, desde el victimismo, desde el no sentirme valorado? En tu conciencia está esa respuesta verdadera. Luego, tras escuchar a tu conciencia, cambia de gafa mental. Sitúate en lo más alto de ti mismo y despréndete de tus mecanismos básicos de la personalidad. Mira a ese ser humano que es imperfecto como tú, que también sufre, que también es inconsciente, que también actúa bajo su ego y se ve condicionado por sus circunstancias y por su egoísmo, por sus memorias y su historia personal que no conoces. Su alma también está de paso por esta breve vida. Surge la compasión hacia ti y hacia el otro. Nuestra forma de pensar y de sentir y de relacionarnos tampoco es inamovible. Podemos hacer este ejercicio con todo lo que nos ocurre. Es simplemente subir unos peldaños y situarnos un poco más alto dentro de nosotros mismos. Cambia tu visión del mundo y éste cambiará ante tus ojos. Y a propósito de la meditación, aprender a meditar es el mayor regalo que puedes hacerte en esta vida. Mediante la meditación continuada puedes reducir el poder que tu ego y tu mente ejercen sobre ti. Es una práctica conceptualmente neutra que trasciende cualquier dogma religioso y al mismo tiempo está en la esencia de todas las religiones. Está en todas ellas, pero sin embargo no es ninguna de ellas. Silencia la mente y el yo habrá dejado de existir. Verás que eres pura conciencia. Mi ser real no es mi discurso mental. La meditación produce más de 100 tipos distintos de beneficios fisiológicos, psicológicos y existenciales. Esto ha sido ampliamente demostrado en numerosos estudios de neurociencia realizados a monjes budistas expertos en meditación. Están fácilmente disponibles en Internet. La meditación es la auténtica medicina del alma. Y ahora vamos a pasar de la mente a las emociones. La emoción siempre es una respuesta corporal a un pensamiento, sea consciente o inconsciente. Las emociones son más fáciles de observar que los pensamientos, ya que se sienten en el cuerpo, pero su poder en nosotros es enorme. Los sentimientos de felicidad e infelicidad, ambas con minúscula, presentes en la mayoría de los humanos, depende de las emociones que sienten en cada momento. La palabra emoción procede del latín emotio, que quiere decir lo que nos mueve. Hay un famoso dicho: la energía sigue al pensamiento. La emoción es la energía que nos mueve a actuar. Una buena pregunta que podemos formularnos es: ¿las manejamos o nos manejan? Pensamiento y emoción están íntimamente relacionados. Una sola emoción es capaz de generar miles de pensamientos y sus tonos dependen de la emoción desatada. Por ejemplo, imagina o recuerda cuando te enamoras o, por el contrario, cuando discutes con tu pareja o sientes que te sientes increpado por tu jefe. De inmediato pasas de tener 100.000 a tener 150.000 pensamientos diarios, encadenados uno tras otro, monotemáticos acerca del suceso y brotando con una alta energía. Como muchos humanos, quedas atrapado en ese bucle de pensamiento-emoción. Las emociones y los pensamientos asociados se retroalimentan en un bucle sin fin, en un auténtico círculo vicioso si no te haces consciente de ellos. Pasas a un nuevo contexto predominante de pensamientos.
Y o bien ves toda la vida de color de rosa si te has enamorado, lo cual es satisfactoriamente ilusorio, o te deprimes por pensar o sentir que la relación va mal o que tu jefe te minusvalora. Y tu autoestima comienza a estar por los suelos, lo cual es ilusoriamente deprimente. Y lo dice así el refrán castizo: las cosas son del color del cristal con que las miras, o mejor dicho, con que las sientes. Por lo tanto, no vemos las cosas como son, sino como somos y como estamos emocionalmente. El problema no radica en las emociones, sino en lo que hacemos con ellas. Bueno, en realidad lo correcto sería decir, el problema no radica en las emociones, sino en lo que ellas hacen en nosotros, debido a nuestra incompetencia para manejarlas. Los autoboicots y las profecías autocumplidas son buenos ejemplos de ella. La vida emocional de muchos humanos puede compararse a la de los burros atados a la noria de sus emociones no resueltas, dando vueltas al pozo sin fondo, dando vueltas a lo mismo sin sacar nada, esclavizados e inútiles ante el poder de las emociones. Solo tienes que observar los pensamientos rumiantes, repetitivos, inconscientes que aparecen en ti y verás de lo que hablo. Espirales, pensamiento, emoción, daño físico, pensamiento, etc., son bucles cerrados sin salida. Pero no todo van a ser malas noticias. Hay una excelente. Apaga una emoción y habrán desaparecido miles de pensamientos asociados a ella. Es como liberar al burro de la noria. Aunque siga siendo un burro, se sentirá al menos libre de nuevo. Pero para apagar la lámpara, tiene uno que saber que está encendida, es decir, reconocer la emoción. Y además tener la voluntad de pulsar el botón. Solo tú tienes la potestad de pulsar el botón off de tus emociones. La consciencia de uno mismo, el reconocimiento de la emoción, junto con el dejar ir consciente, son la vía personal de la liberación emocional. Aparte de deshacerte conscientemente del influjo negativo emocional, te liberarás de sus miles de pensamientos asociados y del bucle pensamiento-emoción. Bajo el término emoción englobamos cosas muy diferentes. Por un lado están las que denominamos ego-emociones, que veis a la izquierda. Siempre tienen un objeto de deseo. Son oscilantes entre el placer y el dolor, el apego y el rechazo, el amor y el odio, es decir, polarizadas. La vida humana puede resumirse como una huida del dolor y una búsqueda del placer. Todas las emociones negativas producen un inmediato descenso de la frecuencia vibratoria y si se mantienen con el tiempo causan enfermedad. Pero por otro lado están lo que denominamos sentimientos sublimes. Son la alegría, la dicha, la calma, el amor incondicional. Todos ellos son sentimientos sin objeto y producen un inmediato ascenso de la frecuencia vibratoria, que se traduce en bienestar y en salud. David R. Hawkins, el gran psiquiatra e investigador de la conciencia norteamericano, identificó la escala de frecuencia vibratoria de las emociones en función de la identificación de la conciencia con ellas. Es una escala logarítmica que va del 20 al 900. La mayoría de los seres humanos nos situamos por debajo del 200. Y es en este punto, que está señalado con la línea amarilla, a partir del cual aparece el coraje, que es la voluntad de tomar las riendas personales de nuestra evolución espiritual. Seres altamente evolucionados como Buda, Cristo, Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta puntúan por encima del 600 y próximos al 900. En ellos se cumplía esa sentencia de «El reino de Dios está en vuestro corazón». Es necesario también que tengamos bien claro que la mayoría de las egoemociones realmente son solo programas. Se aprendieron y se consolidaron de la misma forma que aprendimos a andar o a hablar, es decir, de forma inconsciente.
Esto es a la vez una mala y una buena noticia. Al ser un programa suelen ser inconscientes y por lo tanto estas emociones se autoejecutan fuera de nuestro control. Las emociones nos atrapan y reaccionamos automáticamente. Solo tienes que recordar la última vez que te enfadaste, cómo la ira se apoderó de ti, surgió de tu interior y te dominó, incluso de una manera muy desproporcionada al suceso que crees que la desencadenó. Solo podemos dominarlas si las hacemos conscientes desde su verdadero inicio. Pero también la buena noticia es que todo programa puede ser cambiado, sustituido por otro si tomamos conciencia y ponemos verdadera intención. Podemos resetear nuestro sistema psicoemocional. No es inamovible. Pero, ¿cómo se instalan esos programas en nuestra psique? A lo largo de nuestra evolución como seres vivos, como especie, como tribu, como cultura, y también a lo largo de nuestra historia familiar, personal, desde la concepción, gestación, infancia, se han ido cargando en la memoria inconsciente múltiples programas. Pueden ser el disquete rojo si ha habido sufrimiento, el verde si por ejemplo hemos tenido una infancia feliz, o el negro en casos desgraciados de maltrato o abusos. Todo ello según las circunstancias. Estos programas forman nuestro inconsciente personal, nuestro inconsciente colectivo y familiar. Estos programas emocionales inconscientes, una vez cargados, se autoejecutan después mucho más allá de nuestro control consciente y determinan gran parte de nuestra personalidad. Pero además hay un registro detallado y completo de todo lo experimentado en las sucesivas vidas físicas que se denomina memoria trascendente, registros acásicos, karma, etc., según la cultura. Esas memorias del alma están profundamente inmersas en el inconsciente. Es lo que yo llamo software álmico o kármico. Los paquetes de nuestros softwares mentales autoejecutables toman en muchas ocasiones las riendas de nuestra vida si vivimos una vida inconsciente. Por tanto, es necesario distinguir que existen en nosotros dos tipos de memorias bien diferenciadas. Existen, por un lado, las memorias libres. Derivan del estudio, de la lectura, de las experiencias vitales neutras o placenteras. No tienen una carga emocional asociada y no nos perturban. Por otro lado están las memorias activas. Son memorias fuertemente asociadas a emociones intensas, tanto placenteras como traumáticas. Las primeras generan adicción, deseos y sensación de carencia, de vacío interior. Surgen los apegos y los deseos no satisfechos. Por otro lado están las memorias traumáticas, la mayoría inconscientes. Generan en nuestro día a día ansiedad, rabia, ira, insatisfacción, negatividad, fobias, depresiones, etc. Son como ollas a presión presentes en nuestro interior. Nuestro mayor problema es que esas memorias que desde nuestro inconsciente más profundo nos perturban son difícilmente reconocibles y difícilmente aireables. Esas memorias activas se expresan de muchas formas. Hay tantos tintes emocionales como personas que las sienten. Pero existen unos patrones universales que la psicología y la ciencia del alma han ido descubriendo y de los que destacamos tres. Uno es el cuerpo dolor, que es el lado oscuro del ego. Es similar a una bomba de relojería que ya está en ti. Es aquello de la gota que rebosa el vaso. Para que un vaso rebose, tiene que estar lleno de antemano. Las memorias atrapadas inconscientes de esta y otras vidas son esa bomba. Un suceso actual es la espoleta. Otra es el niño interior herido que todos llevamos dentro en nuestro interior. En la primera infancia somos pura emoción con nula capacidad cognitiva. Deseamos amor incondicional y solemos recibir, en el mejor de los casos, amor condicionado a lo que se espera de nosotros. Y en muchos otros casos ha habido maltrato, abusos, desamor, etc. Ese niño asustado, herido, clama por ser reconocido y curado.
Las experiencias del periodo fetal, del nacimiento y de la primera infancia determinan ese niño interior herido. La conciencia siempre está presente y capta todo lo que ocurre, aunque no tengamos recuerdo de ello. Y la tercera es la sombra. En ella, en la sombra, late nuestra naturaleza primordial y espontánea, nuestra inocencia prístina y el saber acumulado de otras vidas. Hemos sido domesticados en toda regla, nuestra naturaleza primordial ahogada y reprimida al sótano del inconsciente por la familia y la educación. Y todo eso pugna por salir y por aflorar desde el inconsciente. Otra cuestión muy importante es saber que todas las emociones se sienten en el cuerpo e inciden en el cuerpo. Actualmente están bien tipificadas las áreas de impacto corporal y las enfermedades derivadas de las emociones negativas predominantes. El cerebro desencadena la misma reacción adrenérgica, llamada así, con taquicardia, opresión en el pecho, respiración agitada, descarga de cortisol, tras el ataque de una fiera salvaje en la época paleolítica, como en una discusión con tu pareja o con tu jefe. Pero como las interacciones sociales estresantes son mucho más frecuentes que los ataques de las fieras, su mala o nula gestión es fuente de estrés sostenido y de múltiples enfermedades psicosomáticas. El instinto de supervivencia del pequeño yo o del ego es tan potente como el del cuerpo físico. Toda emoción es, por su naturaleza biológica, autolimitada. El orgasmo es un buen ejemplo de esto. Tiene un inicio, un ascenso, un clímax, un descenso y una disolución. Los animales pueden desatar toda su furia al defender un territorio o su instinto procreador, pero al instante están relajados y apacibles y no mantienen aquel estado emocional intenso. Los humanos, por el contrario, reforzamos con continuos pensamientos rumiantes esas emociones negativas y mantenemos cascadas emocionales dañinas para el cuerpo. Toda emoción sostenida deriva indefectiblemente en enfermedad física. Muchas vidas humanas son auténticas formas de suicidio inconsciente. Otra buena pregunta que podemos formularnos es: ¿por qué las emociones siempre van por delante y nos toman la delantera? ¿Y por qué una emoción se siente y nos domina antes de que podamos controlarla? Ello se debe a la diferencia de velocidad de procesamiento de los dos cerebros que tenemos en nuestro interior. Las emociones parten del sistema límbico. Su velocidad de procesamiento es de 40 gigabits por segundo, es decir, 40.000 millones de bits por segundo. El neocórtex, con su conexión consciente, es mucho más complejo y procesa solo a una velocidad mucho más baja, de solo 2 kilobytes, es decir, 2.000 bits por segundo, es decir, 20 millones de veces más lento. El sistema límbico actúa automáticamente según el binomio memoria-similitud. Por un lado, guarda en su detallado registro todas las experiencias del pasado. Y como ocurra una situación nueva, ante una vaga similitud, se activa todo el sistema por si acaso. Un buen ejemplo de esto son las fobias. En una fobia, por ejemplo, a los espacios cerrados, como es entrar en un ascensor, se desencadena una reacción emocional como sentir, sin saberlo, las mismas sensaciones y emociones de haber sido enterrado vivo. La amígdala y el sistema límbico, toman siempre la delantera ante el neocórtex y se han transformado en mecanismos de supervivencia del ego. Y otra buena pregunta que nos tenemos que formular es: ¿por qué tenemos tan poco poder sobre nuestras emociones y dejamos que ellas sean las auténticas conductoras de nuestra vida? Esto se debe a lo que veíamos antes, de que su origen está en el inconsciente. Dentro del inconsciente, profundamente, como si fuera un vapor a presión en una olla, empujan todas las memorias no reconocidas, olvidadas, y las memorias trascendentes. Todo ello es una auténtica olla a presión que libera a veces poco a poco, en forma de gases y burbujas, y a veces de forma súbita y explosiva, todos los contenidos
reprimidos, suprimidos o desplazados del acceso consciente. Además, como decía Jung, a lo que te resistes persiste. Y como nuestras emociones nos dan miedo y las percibimos como irritantes e incómodas, no sabemos manejarlas, nos resistimos a ellas en vez de soltarlas, lo que genera aún una mayor represión y compresión de ese vapor acumulado. La olla al final explota en forma de enfermedades físicas, de depresión, de relaciones inadecuadas, en definitiva, de sufrimiento. Vamos a ver brevemente cómo solemos manejar de mal las emociones. Surge un pensamiento tras un hecho real o un recuerdo, o bien sin saber por qué se activa una emoción. Como suelen ser sentimientos desagradables e incómodos, nos sentimos oprimidos por dentro. Si estamos inconscientes, es decir, no realmente conscientes de esa emoción y de su origen, solemos actuar de formas, todas ellas reactivas. Una forma es la supresión o la represión. Eso consiste en empujar de nuevo la emoción al sótano del inconsciente. Es como solicitar un aplazamiento del pago de una factura que debemos. Ya lo pagaremos después con intereses. Otro mecanismo es la proyección. La proyección es básicamente culpar al otro o a la situación por lo que sientes. Es aquello de "y tú más". El problema emocional estaba ya en nosotros. Sin embargo, nos dedicamos a proyectarlo, culpándolo en el otro, o sería como agredir o matar al mensajero. Es como echar la culpa al cartero de las facturas que nos trae. Otro mecanismo es el de escape. Es la forma socialmente más aceptada de mala gestión emocional. Es como dejar la factura olvidada entre otros papeles. Nos distraemos con el móvil, con las redes sociales, comemos o bebemos en exceso, o, lo que es más grave, nos volvemos adictos a las drogas, al juego, al alcohol, etc. Todo ello para escapar de no sentir el dolor y el vacío emocional que aflora, y de no querer reconocer y gestionar las emociones. Pero esto también es como un aplazamiento del pago, porque la factura sigue ahí y nos pasará, lógicamente, factura más adelante. Y la última es la expresión inadecuada de las emociones. Es como romper con furia ese recibo. Una expresión moderada y sabia de nuestras emociones sería lo ideal, pero no solemos saber hacerlo. Al no tener control sobre esa expresión emocional, solemos ponernos como un loco, dar puñetazos, romper cosas o enfadarnos vivamente con otras personas. La violencia de género y toda expresión emocional incontrolada solo generan más dolor y aislamiento social. Solo un manejo consciente derivado de la observación de la emoción y del dejar ir y soltar, y de una compasión hacia uno mismo y hacia los demás, puede ser una respuesta tranquila y consciente que nos permite una liberación adecuada de las emociones. En el fondo no somos más que humanos incompetentes viendo actuar a nuestro ego incompetente, enfrentándose al ego incompetente de los demás. Existe también una conocida parábola en psicología que consiste en equiparar el mantener los pensamientos y emociones negativas con sostener un vaso de agua. Si vives esos pensamientos o esas emociones durante un minuto, es como sostener un vaso de agua. Es adaptativo. Puedes beberlo o dejarlo, pero desaparecerá. Lo habrás metabolizado o soltado. Pero si vives y sientes o sostienes ese vaso de agua una hora o un día o toda la vida, el sostener ese vaso de agua te destrozará la mano y la espalda, y el sostener esas emociones te destrozarán física y anímicamente. No puedes hacer grandes cosas mientras sostienes un vaso de agua o mientras sostienes, fomentas y mantienes pensamientos y emociones negativas. El miedo, el rencor, la baja autoestima, la negatividad no son más que formas mentales, patrones neuronales automáticos que se mantienen por la inconsciencia y generan sufrimiento innecesario y enfermedad física. Son auténticas formas de suicidio inconsciente presentes en nuestra sociedad. Solo hay que tomar una decisión: soltar ese vaso
de nuestras emociones. Y esa decisión de soltar ese vaso emocional solo la puedes hacer tú. Podemos gestionar conscientemente nuestras emociones dañinas y liberarnos de ellas. David Hawkins propone la técnica ampliamente comprobada y eficaz del dejar ir. Realmente sería mejor definirla como el dejar ser y el dejar ir. Se hace en 3 pasos. El primero es la identificación de la emoción, es decir, hay que pillar la emoción al vuelo, nada más que surge en el momento desde su mismo inicio, antes de que te dejes atrapar por ella. Hay que nombrarla, reconocerla sin juzgarla. El siguiente paso es el dejar ser, es decir, dejarla estar en ti sin juicio ni resistencia. Saber que es solo un sentimiento y no hacer nada por modificarla, no resistirse a ella. Y el tercer punto es dejarla ir, soltar, dejarla que se apague poco a poco sin retener ni desear que sea de otra manera. Déjala ir soltando la energía a medida que ella se va disipando. Una sensación que no es resistida desaparecerá a medida que la energía tras ella se disipe. Con la práctica podemos llegar a estar en un auténtico estado de entrega, que es estar libre de emociones negativas y de expectativas. Pero no siempre podemos saber el origen de todas las emociones que sentimos. De hecho, hay muchas fobias, miedos inesperados, ataques de pánico de los que no entendemos ni su origen ni por qué surgen. Cuanto más inaudita, inexplicable, potente y excesiva es una emoción, más tenemos que sospechar que procede del sótano profundo del inconsciente, de esas memorias álmicas o kármicas que afloran por similitud aparente con la situación actual. Ha explotado la olla a presión. La terapia de análisis de conciencia es un método altamente efectivo de liberación emocional. También se denomina de forma incorrecta como terapia regresiva o regresión. El paciente o persona analizada no va a ninguna parte. No es un viaje al pasado, sino que es un viaje adentro de uno mismo, al interior de su inconsciente, a sus memorias activas ocultas. Ese viaje interior se produce de una forma consciente, controlada y guiada por el analista experto y profesional, de una forma segura y efectiva, y desde la presencia de su alma al alma del analizado. Y una explicación científica de este proceso deriva de los estudios de Gray y Laviolette acerca de cómo se almacenan esas memorias activas. Los recuerdos se almacenan más que por su temática, por sus tonos emocionales. Es decir, varios recuerdos diferentes se almacenan en un mismo cajón según el tono emocional común. Si sueltas una emoción profunda, vaciarás todo un cajón de memorias activas y quedarás libre de ellas. La terapia regresiva es capaz de acceder a estas memorias. Abre un cajón en el alma y saldrán todos los tonos emocionales atrapados en él. El análisis de conciencia es una terapia auténticamente liberadora. Es una herramienta, como decíamos antes, para acceder a la memoria trascendente, a las memorias del alma que ésta lleva consigo como un lastre, liberarlas, comprenderlas y soltarlas para siempre. Esas memorias activas, a las que no tenemos acceso consciente, pudieron originarse en la infancia, en el nacimiento, en la gestación o incluso en vidas pasadas. Es un viaje protagonizado por la persona analizada, que expande su conciencia de forma autocontrolada y autoconsciente, guiado y conducido por el analista. Es una potente herramienta que permite liberar e integrar esas emociones atrapadas, generando comprensiones profundas. Es la verdadera terapia del alma. La liberación de esas emociones atrapadas solo puede hacerse mediante una decisión consciente de soltarlas y liberarlas. Y básicamente, como hemos visto atrás, de dos formas. O bien, con atención plena y autoconsciencia,
Consiste en observarlas y soltarlas poco a poco en el día a día, de forma parecida a un manantial que emana y libera poco a poco esas emociones sumergidas. Se requiere atención constante e intención decidida y autoobservación. O bien mediante la terapia de análisis de conciencia. En ella la liberación es rápida, casi explosiva, de forma similar a la súbita e intensa emanación de un geyser. Es una terapia consolidada, con más de 30 años de estudio y experiencia, y debe ser bien dirigida por un analista cualificado y experto. El análisis de conciencia está al alcance de todo el mundo que quiera o necesite producir ese cambio en su vida en el Instituto Blasco. También en este instituto se desarrollan tareas docentes y de investigación. Solo tú puedes tomar la iniciativa de liberarte de todos los pensamientos y emociones dañinas, es decir, de las garras de tu personalidad. No les des más valor a las emociones del que tienen. Son solo eso, pensamientos y emociones humanas. Son solo programas inconscientes que se ejecutan sin tu control. Si las mantienes y las potencias o las manejas inadecuadamente, te pasarán factura en forma de sufrimiento y enfermedades. Solo haciéndolas conscientes, sintiéndolas y dejándolas ir, puedes liberarte de su tiranía. Las riendas están en tu mano y en tu corazón. La salida solo está en nuestra mano personal y depende de una simple pero contundente decisión. O bien permanecer dormido e inconsciente y que sea la vida y sus circunstancias las que te dirijan. Es decir, la vida me dirige. O bien tomar con decisión consciente las riendas de la vida. Es el camino de la consciencia. Yo, mi alma consciente, dirijo en la vida. El nivel de consciencia, es decir, tu estado de consciencia presente, determina no solo tu presente, sino tu futuro. Es así de simple. O bien dirijo mi vida, o la vida me dirige. Estas sencillas palabras ilustran de forma muy clara la diferencia que supone vivir dormido a vivir consciente. Cuando estás dormido no eres más que un personaje en un sueño, en el sueño de la inconsciencia. Cuando la consciencia despierta, eres el director, el guionista y el protagonista que eliges ser en el sueño de la existencia. Lo sepamos o no, lo queramos o no, formamos parte de un impulso evolutivo que en el universo se manifiesta desde el Big Bang hacia una mayor complejidad de materia, energía y formas entre la que se incluye la vida y el hombre. A nivel de la personalidad, la evolución va desde un ego inconsciente hacia una personalidad más consciente y madura. Y desde una perspectiva espiritual, que es nuestra esencia eterna, la evolución pasa por hacernos conscientes del valor supremo del amor. Primero en su forma primitiva, el amor condicionado a un objeto, a una persona, a una pareja. Y evolucionar para llegar a habitar en el amor incondicional. Como dice Consuelo Martín, comenzamos el camino con el amor que tenemos y lo terminamos con el amor que somos. Nunca fui muy amigo de dar consejos. Sirven para poco. Pero muestro a continuación un decálogo de vida consciente. Lo primero, cultiva tu consciencia. Con constancia y dedicación te irás dando cuenta cada vez más profundamente de ti mismo y ganarás el premio de la libertad interior. Segundo, céntrate en el momento presente. El ahora es la cancha donde se juega el partido de la vida. El pasado y el futuro no son más que pensamientos acerca de recuerdos y de probabilidades que pueden o no cumplirse. Tercero, sé impecable en lo que piensas y en las palabras que dices. Los pensamientos crean tu realidad interior y las palabras tu realidad exterior. Cuarto, no te tomes nada como algo personal. Despersonaliza lo que ocurre.
solo son sucesos. Deja de proteger y de defender a ese pequeño yo. Quinto, no presupongas nada. Cesa el juicio, cesa la opinión. Nunca sabrás las motivaciones profundas del otro que, como tú, ni él mismo conoce. Es otro ser humano actuando tan bien como tú en el teatro de la vida. Sexta, ejerce la aceptación continua de lo que es. Cesa la resistencia. Intenta vivir en un estado de entrega y sin resistirte. Suelta y sigue soltando. Séptimo, haz siempre lo mejor que puedas. Te liberarás así del resultado y de la frustración. Octava, sitúate en lo más alto de ti mismo. Agradece profundamente cada instante. Ama sin condiciones. Novena, prepárate para la muerte. Es la realidad inevitable. Y acepta cada pérdida, ya que todas las pérdidas son pequeñas muertes. Aprende y practica el desapego. Viniste desnudo y te irás desnudo. Y décima, sé consciente de la chispa divina que eres y de la inmortalidad más allá de esta aventura humana. Observa todo desde la eternidad que verdaderamente eres. La consciencia es, pues, el eje de rotación de una vida plena y armoniosa. La inconsciencia se encuentra siempre en la raíz del sufrimiento humano. En palabras del sabio Advaita hindú del siglo XX, Nisargadatta Maharaj, hay dos cumpleaños en la vida de un ser humano: el día en que nace su cuerpo físico y el día en el que deviene consciente de sí mismo y, en consecuencia, capaz de autoobservarse y de darse cuenta de sus pensamientos. Así que os deseo de corazón un feliz cumpleaños a todos. Y además con un gran agradecimiento. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí os dejo en esta parte, en esta diapositiva, la bibliografía en la que se basa esta charla y que os recomiendo para el que le pueda interesar. La característica común de todos estos autores es su desarrollo espiritual, su preclara comprensión y la vivencia de la consciencia y el efecto que la expansión de la conciencia ha tenido en sus vidas, en sus valores y en su cosmovisión. Espero que os pueda ayudar tanto como me ha ayudado a mí. Nada de lo expuesto aquí es de aportación propia. Me limito a señalar, resumir y resaltar la experiencia vital, personal, intelectual y espiritual de algunos de los cientos y miles de maestros de la filosofía perenne y de la tradición espiritual de la humanidad, que generosa y altruistamente han compartido con todos nosotros, han compartido su saber, su experiencia, en aras de reducción del sufrimiento humano y de contribuir a una humanidad más consciente y feliz.